Conocido como el rey del rock and roll, Elvis Presley fue una figura emblemática, dándonos no solo una de las voces más privilegiadas de la música popular, sino también una actitud disruptiva ante la sociedad que buscaba quitarle protagonismo, ya que rompió paradigmas al realizar movimientos provocativos en el escenario con una personalidad electrizante. No obstante, este mismo estilo de vida lo llevó a que, en sus últimos años, perdiera todo ápice de energía y, lleno de problemas de salud y adicción a los fármacos, falleciera en el declive total de su carrera. Hoy les hablaré sobre su vida, obra y muerte. Parte 1. El origen. Elvis Aaron Presley llegó a este mundo el 8 de enero de 1937, en el seno de una familia pobre, en una pequeña ciudad llamada Tupelo, al norte de Mississippi, en pleno auge de la Gran Depresión. Los primeros años de Elvis fueron muy duros. Su hogar era un shotgun house, nombre que recibían las habituales casas de los pobres en aquella época. Solamente tenían una pequeña letrina en la parte trasera, sin lavabo y sin luz eléctrica. En varias ocasiones tuvieron que sobrevivir con el apoyo de parientes, amigos y del gobierno, ya que Vernon, el padre del futuro cantante, no lograba mantener ningún trabajo por mucho tiempo. Las cosas se complicaron aún más cuando, en septiembre de 1937, se le acusó de falsificación de documentos, terminando en una condena por 3 años en la siniestra penitenciaría de Parchman Farm, una de las más duras de los estados del sur. A pesar de solamente cubrir 8 meses de la condena, esto tuvo catastróficas consecuencias en la familia Presley, ya que esto provocó que perdieran su hogar y tuvieran que arrimarse primero con los papás de Vernon, y después con unos primos. Fue en esta época en la que el gospel y los cánticos religiosos fueron una constante. Su madre Gladys era cercana a la iglesia y Elvis siempre fue gran participante del coro de esta. El 8 de enero de 1946, en su 11º cumpleaños, Elvis recibe de regalo su primera guitarra. Su tío Vesper, que actuaba en fiestas y bailes de Tupelo, fue quien le enseñó sus primeros acordes, pero su verdadero maestro fue un joven pastor evangélico recién egresado llamado Frank Smith, que le animaba a tocar la guitarra en el coro de la iglesia, algo a lo que el joven se negaba por su timidez. Después de un breve momento de prosperidad gracias a la reactivación económica producida por la Segunda Guerra Mundial, volverían a caer en la precariedad, acomodándolos en barrios pobres, compartiendo vecindario con los afroamericanos del segregado y racista Mississippi. Esto puso a Elvis en contacto directo con el jazz, el blues y el gospel, que escuchaba cada fin de semana en los oficios religiosos callejeros. Esta experiencia duró aproximadamente 2 años, en el que al término de tuvieron que abandonar Tupelo debido a la insostenible situación monetaria que los aquejaba, moviéndose a Memphis teniendo el futuro cantante 13 años de edad. Aquí las cosas no cambiaron mucho, a excepción de que el círculo social de Elvis creció considerablemente. El mundo que conocía quedó chico ante la urbe que se le mostraba enfrente, conociendo más artistas de su gusto e incluso teniendo un grupo de amigos con los que se volvería inseparable. Parte 2. Descubriendo al rey del rock and roll. Al abandonar la adolescencia, Presley se contagió del ambiente rebelde propio de los jóvenes de los barrios populares de Memphis. Artistas como Muddy Waters, B.B. King, Ike Turner, Sonny Boy Williamson II y Robert Nighthawk sonaban en la radio, forjando sus gustos musicales, provocando así que empezara a tomar clases de guitarra, llegando a formar un grupo musical con su maestro, aunque siempre quedando en último plano. El sábado 18 de julio de 1953, un nervioso Elvis Presley ingresa a Sun Records, propiedad del productor musical Sam Phillips, para grabar un disco de acetato de 2 canciones para regalárselo a su madre. Eligió para este proyecto My Happiness de John y Sandra Steele y That's When Your Courage Begin, un cover cantado por The Ink Spot. Después de un año de idas y vueltas a la productora y de ser rechazado por varias bandas locales, Phillips, aconsejado por su secretaria Marion Kaiser, lo llama para grabar una canción de corte sentimental llamada Without You, que, aunque no lo convenció del todo, notó que el chico tenía potencial.
Tras una tarde de grabación y darle muchas vueltas al asunto, Sam concretó una sesión con unos amigos suyos con guitarra y contrabajo, y casi al término de esta, con un Elvis relajado y sin presión, soltó un viejo blues llamado That's Alright, y la chispa se encendió. Phillips por fin dio al clavo con ese sonido que tanto había estado buscando, un blanco que cantaba con la pasión de los bluesmen negros, lo que podía derribar la barrera del racismo musical que hasta entonces imperaba. El sencillo que ese día se grabó se convertiría rápidamente en un éxito a ser tocada en la radio el 8 de julio de 1954 por el DJ Dewey Phillips en su programa WHBQ. Las llamadas que rogaban por poner la canción una y otra vez no paraban de llegar. En ese momento Dewey buscó al cantante y, junto a sus padres, se le realizó una entrevista a micrófono abierto, del cual Elvis no tenía conocimiento, convirtiéndolo así, de la noche a la mañana, en una celebridad en el ambiente de la música juvenil de Memphis. A pesar del éxito, no todo era color de rosa para la emergente estrella. El asunto de la raza se convirtió en tema de escándalo en sus primeros años. Era un blanco que se inspiraba en los negros y eso no hacía feliz a la población segregada de aquella época. Sin embargo, Elvis había crecido con estas influencias desde muy joven, y él veía esto como una especie de tributo a todos aquellos artistas de color que había escuchado a lo largo de su corta vida, admirando y disfrutando su música. Para la primera gira de Sounds Records, escogió como vestimenta un traje negro, una camisa rosa y una corbata oscura, algo nunca antes visto. A pesar de solo tener 2 temas grabados y ser su primera presentación de trámite, Presley convirtió aquella noche en un preludio de su rompedor y revolucionario estilo, expresado en su forma de moverse y actitud ante el escenario. A lo largo de pequeñas giras por emisoras y pequeños locales, el cantante conseguía más popularidad y se preparaba para conseguir más canciones. Los jóvenes pedían más de él y Philip buscaba dárselos. No obstante, el sector conservador no estaba nada contento con la celebridad emergente. Aún así, Elvis se abrió camino, y junto con su manager Thomas Andrew Parker, logró el 3 de marzo de 1955 su primera aparición en televisión en el programa Louisiana High Ride. Esto, junto con la canción Misery Train, hizo que Presley se volviera conocido a escala nacional, teniendo conciertos tan enloquecidos que tuvo que necesitar de protección policial. El 21 de noviembre de 1955, Tom Parker llega a un acuerdo con RCA Victor. Con él obtienen el contrato del cantante de Sounds Records, y entonces el dinero reflejó realmente lo que valía Elvis Presley. Parte 3. Éxito mundial. El 27 de enero de 1956 sale a la venta al mercado Heartbreak Hotel, llegando al número 1 del Billboard Hot 100 y el primero en vender 1 millón de copias. La frenética forma de trabajo se dividía entre grabaciones y presentaciones en vivo, programas de televisión e incluso cortometrajes. Todo esto melló en la salud del actor que, junto con tensiones internas del grupo, provocaron que se desmayara al final de un concierto. Uno de los momentos históricos de la carrera del artista fue el lanzamiento de su LP Elvis Presley, con el que su carrera tuvo otro salto, esta vez a niveles estratosféricos, logrando presentaciones estelares en los shows de horario principal de la televisión. La revista Rolling Stones lo colocó en el lugar 55 de su lista de los 500 mejores álbumes de toda la historia. Mientras más crecía la cantidad de gente que lo amaba, también lo hacían las que lo consideraban un peligro para la moral pública. El director del FBI en ese entonces, Edgar Hoover, recibió una carta que narraba cómo Elvis Presley era un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, porque sus movimientos despertarían las pasiones sexuales de los jóvenes. Comunicadores más importantes del país, como Ed Sullivan, presentador de la CBS, fueron también muy críticos con el espectáculo y la música de Elvis, aunque claro, al final de todo, se tuvieron que retractar, al punto de querer tenerlo en sus programas antes que sus competencias. El 19 de octubre se publica su segundo disco de estudio llamado Elvis, el que se mantendría 4 semanas en el primer lugar de Billboard Top Pop Albums, y se convertiría 2 años después en disco de oro. Esto convirtió, junto con su primera aparición en la pantalla grande en el largometraje Love Me Tender,
el año de 1956 donde se consagró como una cara más que popular en la industria de Hollywood. 1957 fue una locura total. Se grabó Loving You, el primer filme en donde tendría protagónico. Esta, junto con su cuarta película, Jailhouse Rock, le hicieron considerar seriamente a Elvis convertirse en un actor serio, pero el servicio militar se lo impediría. El cantante había sido notificado que era apto para las filas, a las cuales se incorporó el 24 de marzo del siguiente año. La vida en el ejército no fue tan dura como pensaría. Su representante había hecho arreglos para que se hiciera publicidad sobre los primeros días del cantante dentro del cuartel. Desde su reclutamiento hasta ya pasado unos días del inicio de su permanencia, las cámaras no pararon de tomar fotografías. Las fans no dejaron de amontonarse frente a la entrada y, por supuesto, el trato preferencial salió a la luz de forma casi inmediata. Se le concedían permisos de forma regular para hablar con sus padres e incluso ir a grabar. Ya en su estancia en Alemania, mantuvo una conducta ejemplar y gracias a esto, las facilidades continuaron. Incluso trajeron a su familia hasta la ciudad en donde se encontraba, lo que subió su estado de ánimo. Ya de regreso en Estados Unidos, en abril de 1960, el cantante saca su sexto disco de estudio, prominentemente llamado Elvis is Back, que alcanzaría meteóricamente el puesto número 1 en todas las listas de ventas. Con una actitud más madura, Elvis busca conseguir papeles más serios a los establecidos por sus productores. Esto se ve reflejado en sus siguientes proyectos tales como Follow That Dream y Kid Galahad. Aparte de estos, los musicales eran el pan de cada día, y aunque en varias ocasiones estos fueron vapuleados por la crítica, no dejaron de ser máquinas de dinero, tanto para su representante como para el cantante. A pesar de que los años 60 fueron el punto más álgido en su carrera fílmica, en donde se produjeron más de 10 películas que, si bien en la primera mitad de la década mostraban una gran calidad, tanto como por la producción como por los números musicales dentro de ellos, teniendo como punto más alto Blue Hawaii. No obstante, para finales de 1969, la crítica se endurece con su trabajo en los cines, calificando sus películas como mediocres y poco entretenidas. Esto provocó una ansiedad en Elvis de la cual nunca podría escapar, y que, sin importar lo que hiciese, la tendría justo hasta el final de su vida. Parte 4. Excesos. Siendo de origen humilde, Elvis nunca había experimentado tanta solvencia económica hasta sus primeros pasos junto a su representante, para este punto mejor conocido como el Coronel Parker. En un inicio, solamente se podía ver el cambio con los atuendos estrafalarios que empezó a usar en el escenario. No obstante, esto escaló rápidamente hasta el punto de que, buscando una manera de calmar la ansiedad que lo aquejaba día a día, llegó a comprar un rancho en Mississippi donde montaba a caballo junto a sus amigos y personas cercanas, caballos que él mismo le había regalado a todos ellos. Otros gastos sumamente exorbitantes e innecesarios fueron lujos tales como motos, coches, sillas de montar, relojes, joyas y cualquier otra cosa que pudiera adquirir y regalar. Aún así, nada de esto lograba calmar su malestar, y tuvo que recurrir al Dr. George Nichopoulos, el que prontamente se convertiría en su médico de cabecera, proporcionándole todo tipo de fármacos hasta el final de sus días. Parte 5. Elvis en Las Vegas y declive. Para 1968 se termina su contrato con Metro-Goldwyn-Mayer, poniendo punto final a su carrera cinematográfica, con lo cual revitaliza su ya semi-olvidado camino musical, dándole una nueva oportunidad a esta cuando en julio de ese año realiza la primera de las 57 presentaciones dentro del International Hotel en Las Vegas, obteniendo críticas favorables, vendiendo millones de álbumes y presentaciones en vivo, y sobre todo, demostrando que el rey del rock seguía más vigente que nunca, aunque este estado de euforia solamente duraría un par de años más. A finales de 1970 se produce un incidente que revela el estado de confusión en el que empezaba a vivir el artista. El 21 de diciembre, Presley se reúne con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en la Casa Blanca. La visita del cantante tenía un motivo algo infantil y bastante disparatado por su parte.
Él creía que podía ofrecer prestigio entre la juventud para alejarlos del consumo de drogas y vida licenciosa a la que los estaba arrastrando la nueva música rock. Por muy irónico que suene esta idea, viniendo de alguien que ingería abundantes fármacos. Para coronar aquella extraña y bizarra situación, Elvis tenía un extravagante regalo para el presidente: una Colt 45 automática, con balas incluidas. Por algún motivo aparente, a Nixon le hizo mucha gracia la curiosa visita, por lo que terminó dándole como obsequio a Presley una auténtica medalla de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas, cosa que él recibió muy emocionado. El 23 de febrero de 1972, Priscilla Presley, la que fue esposa de Elvis desde 1967, anuncia su separación con el rey del rock, dando a conocer públicamente que mantenía una relación sentimental con su instructor de karate, Mike Stone. Ella manifestó al programa de entrevistas de la cadena británica ITV Loose Women que la auténtica razón del divorcio fue el cansancio, el hastío vital al que había llegado tras 6 años de matrimonio con alguien que la mantenía anulada, que la obligaba a vivir por delegación, soportando siempre sus manías y excentricidades. Tras su divorcio, Elvis comenzó a entrar en una progresiva fase de aislamiento y deterioro, convirtiéndose en una caricatura de sí mismo. A pesar de que protagonizó diversas giras por todo Estados Unidos hasta 1974, cuando consiguió su último premio Grammy, se encontraba completamente enganchado a los tranquilizantes y su comportamiento se había vuelto errático. En uno de sus conciertos en las salas de fiestas del Hotel Hilton, 4 hombres irrumpieron en su actuación para atacar al intérprete. Si bien los guardias de seguridad lograron reducirlos, Elvis logró defenderse de uno sacándolo del escenario con una patada. No obstante, esto provocó en él una fuerte ira y rabia del cual nadie podía sacarlo, provocando un gran alboroto frente al público. Este incidente fue uno de varios, tales como la pérdida de la voz en una de sus presentaciones y abandono del escenario después de solamente 20 minutos de actuación en otra, además de haberse descuidado a tal grado de sufrir obesidad y tener nulo compromiso con el espectáculo y su público. La sobredosis por Demerol en el que casi pierde la vida ocurrió a finales de 1973, por lo que estuvo internado varios días en estado semicomatoso. Aún así, esto no detuvo al coronel Parker, que sin importar el estado de su pupilo, siguió firmando nuevos contratos para giras y conciertos. Esos maratónicos viajes ponían a prueba la resistencia del cantante, cuya salud tanto física como mental iban cuesta abajo. Ya no era el galán enérgico que las adolescentes amaban frenéticamente. Ahora era un obeso bufón que no soportaba más de media hora de concierto y que antes de estos apenas lograba mantenerse de pie. Presley cerraría 1975 con un balance completamente desequilibrado. Sus discos vendieron cada vez menos, con los periódicos mofándose de su esperpéntica imagen, cada vez con menos capacidad de soportar el esfuerzo de las giras y aguantando básicamente con cócteles de fármacos que el doctor le suministraba. Debido al despilfarro que el artista hacía, como regalar 14 autos Cadillacs a su círculo íntimo, empezó a tener problemas financieros, y aunque estos lograron menguar gracias a las giras maratónicas, sus conciertos eran cada vez más penosos. Había perdido toda la energía y en muchas ocasiones olvidaba las letras de sus canciones. Otra cosa que no ayudó en nada fue que poco a poco empezó a distanciarse de sus allegados, de quienes empezó a desconfiar culpándolos de sus problemas, especialmente de los económicos, llegando a despedir a sus guardaespaldas Red y Sonny West, personas que también eran amigos íntimos de Elvis, y los cuales, al sentirse traicionados, publicaron un libro sobre su vida privada, que la prensa amarillista no dudó en aprovechar. Ya para 1977, el estado de salud del cantante era bastante delicado, teniendo que ser hospitalizado en abril. Para estas fechas, Presley había ganado una considerable cantidad de peso. Esto se debió gracias a sus hábitos alimenticios, los cuales eran caprichosos y muy alejados de una dieta sana y balanceada. En su último año de vida llegó a consumir más de 20.000 calorías diarias. Tan solo uno de sus alimentos favoritos, un sándwich de mantequilla de maní, mermelada de arándanos y tocino, acumulaban 8.000 calorías.
A esto sumando otras comidas como las hamburguesas gigantes, pudín de plátano, pan de maíz y refrescos azucarados, hicieron que llegase a pesar en su punto más alto 160 kilos, además de acumular grandes problemas de salud tales como glaucoma, hipertensión arterial, daños en el hígado y megacolon, hicieron que su último año de vida fuera una verdadera tortura. El 21 de junio de ese mismo año se presentó en el auditorio de Rapid City, Dakota del Sur, en lo que sería su último concierto. En este canta Unchained Melody, una ya icónica presentación del rey del rock and roll, en donde derrochó la última pizca de energía que pasaría a la posteridad como su despedida, tanto del escenario como de la vida misma. Parte 6. El final para el rey del rock and roll. El 16 de agosto de 1977, a medianoche, Elvis regresa de una cita con el dentista, y para afrontar los problemas de insomnio que tenía, ingirió 3 preparados farmacéuticos del Dr. Nick, y antes de irse a dormir, le comentó a Ginger Alden, su novia en ese entonces, que pasaría un rato leyendo en el cuarto del baño antes de dormir. Al levantarse al día siguiente, Ginger descubrió que la estrella no se encontraba a su lado, y tras buscarlo, fue encontrado en el cuarto de baño tumbado en el suelo con un libro a su lado. Enseguida, todos los miembros de la casa, incluyendo su padre y su hija, acudieron al lugar, solamente para poder llorar la pérdida de Elvis Presley. La causa de muerte según los forenses fue una arritmia cardíaca causada por una pulsación irregular. Esta fue la versión que se mantuvo, aunque un informe inicial de los patólogos del hospital revelaba que en el cuerpo del cantante se encontraban restos de 14 medicamentos distintos, 10 de ellos en dosis desorbitadas. Para el funeral de Elvis en Graceland, se permitió que los fans pudieran desfilar ante su féretro antes de darle el último adiós. A este llamado acudieron unas 80,000 personas. Desafortunadamente, no todas pudieron pasar a la capilla debido a la acelerada descomposición del cuerpo debido al intenso calor. Un cortejo fúnebre de 14 Cadillacs blancos recorrió el boulevard que lleva su nombre, ante el respetuoso silencio de una multitud y cuyo destino era el descanso eterno. Parte 7. ¿Elvis está vivo? Existen numerosas teorías, unas más extravagantes que otras, que sostienen que el rey del rock and roll sigue vivo actualmente, a 46 años después de su fallecimiento. Muchos afirman haberlo visto después de su muerte y exponen algunos hechos como pistas de que él realmente sigue entre nosotros. A continuación les mostraré algunas de estas afirmaciones, con las que muchos pueden asegurar, sin lugar a duda, que Elvis Presley sigue vivo. Número 1. Huyó a Buenos Aires. Pocos días antes, después de ser enterrado al lado de su madre el 18 de agosto de 1977, un hombre que guardaba cierto parecido con él compró en el aeropuerto de Memphis un billete de avión con destino a Buenos Aires. El misterioso personaje en cuestión se hacía llamar John Burroughs, uno de los alias que el artista frecuentemente usaba para registrarse en los hoteles, y la leyenda cuenta que en suelo argentino fue recibido por una limusina que le trasladó hasta el barrio de Parque Leloir, en donde se supone que vivió el resto de sus días en total tranquilidad y anonimato. Número 2. Nadie nunca ha cobrado su seguro de vida. No existe ningún documento que pueda demostrarlo, pero hay quienes afirman que en marzo de 1977, apenas 5 meses antes de su fallecimiento, firmó de su puño y letra un seguro de vida que ascendía a varios millones de dólares. Absolutamente nadie, ni su hija Lisa Mary, ni Ginger Alden, su pareja en ese entonces, así como la persona que halló su cadáver, ni ningún otro familiar más o menos cercano reclamó este seguro. En Estados Unidos no es ilegal falsificar tu muerte, pero sí lo es cobrar un seguro de vida por esto. Número 3. El FBI lo protege. Hay quienes apuestan por la teoría de que el músico se vio en la obligación de inventar su muerte por un motivo de fuerza mayor. Tras ayudar al FBI a destapar una organización vinculada con la mafia llamada The Fraternity, pasó a convertirse en un testigo protegido del Departamento de Justicia estadounidense.
Número 4. La portada de National Enquirer evidenció que su cadáver podía ser una figura hecha de cera. En estos momentos sería moralmente impensable, pero Billy Mann, uno de sus primos, no se lo pensó ni un segundo cuando le ofrecieron $18,000 a cambio de tomar una fotografía del cadáver durante el velatorio en Graceland. La instantánea se publicó en la portada del National Enquirer el 6 de diciembre de 1977, convirtiéndose en el número más vendido en la historia del tabloide estadounidense. 6,5 millones de personas acudieron en masa a su kiosco más cercano para hacerse con un ejemplar. El día de su muerte Elvis pesaba 113 kilos, pero la imagen para nada refleja dicho sobrepeso. Varios de los ahí presentes hicieron saber que no reconocían el cadáver porque, entre otras observaciones, una de sus patillas parecía falsa y sus manos lucían extremadamente lisas. Número 5. Sigue apareciendo de incógnito cuando se aburre de su retiro. Muchas personas han creído ver al cantante en diversas localizaciones, desde una foto tomada en la propia Graceland el 31 de diciembre de 1977, en la que se le puede ver tan campante a través de las puertas de su casa en la piscina, pasando por otra de 1984 en la que el intérprete de Love Me Tender acompaña al activista Jesse Jackson y Muhammad Ali saliendo de un hospital en Nueva York. El boxeador, interrogado por esta cuestión, no dudó en contestar: "Es mi amigo Elvis". Uno de los avistamientos del cantante más surreales ocurrió el 8 de enero del 2017, el día que en Graceland se conmemoró el 82 aniversario de su nacimiento. La página de Facebook Evidence Elvis Presley is Alive ardió cuando se compartió una imagen en la que podía verse a un corpulento hombre con barba blanca y gafas de sol que, según los presentes, acudió al acto acompañado de varios guardaespaldas. Desafortunadamente, la mayoría de la teoría es obtenida de un libro escrito por Gail Brewer Giorgio, llamada precisamente ¿Elvis está vivo? Este libro plantea una serie de interrogantes en torno al músico, además de recopilar testimonios de varias personas que aseguran haberlo visto posterior a la fecha de su muerte, especulando la posibilidad de que simulara su propio deceso para tratar de llevar una vida normal, retirándose a una isla en el archipiélago de Hawái. No obstante, este libro tiene de antecedente a una novela acerca de cómo un famoso cantante sureño llamado Orión, del cual se desprende el título de este, había falseado su propia muerte para huir de la fama. Gail quiso publicar esa novela en el periodo de tiempo en el cual el deceso de Elvis estaba fresco, y por una u otra razón, esta fue rechazada por varias editoriales. Al mismo tiempo, surgió un verdadero cantante, también llamado Orión, con una voz y físico muy similar a las de Elvis, con una diferencia de que este usaba un antifaz en sus presentaciones en vivo. Todas estas situaciones hicieron que Gail se interesara por las circunstancias de la muerte de la estrella, por lo que realizó una amplia investigación sobre este hecho. Como resultado de esta, Brewer publicó La más increíble historia de Elvis jamás contada en 1988, el cual fue retitulada más tarde como ¿Está vivo Elvis? La vida de Elvis Presley está llena de momentos emblemáticos, tanto su debut como su carrera actoral, así como su vuelta a la cima y posterior caída. Sin embargo, estos momentos han sido opacados con teorías conspirativas que no han dejado que el legado del rey del rock and roll brille como debería, ya que es así como deberíamos recordarlo, como una estrella con voz maravillosa que deleitó a miles con grandes conciertos, cambiando para siempre la forma en la que el mundo vería la música a partir del momento en el que puso un pie en el escenario. Me gustaría saber tu opinión, déjala en la caja de comentarios. Recuerda que puedes encontrarnos en diferentes redes sociales, además de mi página personal. Los links estarán en la descripción. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto.